trajo mi regalito. Vamos a abrir el nuevo iPhone 17 Pro Max. Hola amigos, ¿cómo están? Oigan, hoy el video que les traigo es un poquito diferente al tipo de videos que suelo subir en mi canal. Y es que por lo general andamos caminando, comiendo, conociendo lugares y cualquier otro tipo de cosas. Pero hoy me quedé en la casa porque les quiero mostrar un videito nuevo sobre algo que compré y que tiene todo que ver con el tipo de contenido que subo a mi canal. Y es que fíjense que todo lo que ven en mi canal, videos de amaneceres, atardeceres, montañas, playas, todo, absolutamente todo, he grabado con mi iPhone 13 Pro Max, que si no mal recuerdo, este salió por ahí por el 24 de septiembre del 2021 y definitivamente sigue siendo un guerrero de lo buenísimo. Pero hoy el video de hoy se trata sobre hacer el unboxing. ¡Tararán! Vamos a abrir el nuevo iPhone 17 Pro Max. Se me hizo, Santa me trajo mi regalito. Así es que no se pueden perder ese video porque va a estar buenísimo. ¡Empecemos! A ver, y es que yo no soy un canal de tecnología, no lo soy, no lo he sido y no pretendo serlo, pero sí soy una persona que graba mucho, graba sola, graba caminando, graba sin repetir tomas y durante años he usado mi iPhone 13 Pro Max para absolutamente todo, viajes, amaneceres, calles, comida, recuerdos y aunque todavía funciona bien, sentí que ya era justo y necesario cambiarlo, pensando más en el contenido que en el teléfono. Y aparte que me tardé 4 años ahorrando para poder comprarlo, pero eso no lo voy a decir en el video. Y antes de hablar de cámaras o de cosas técnicas, quiero hablarles de lo que sí se nota de inmediato. A ver, pero antes de mostrarles las diferencias, vamos a hacer el unboxing. Muy bien, vamos a ver, redobles por favor. Aquí tenemos el teléfono, miren, la caja es bien delgadita. Y aquí trae estas indicaciones como flechitas, que supongo que es de donde nosotros podemos, miren, no sé si la alcanzan a ver, de donde las vamos a ver. ¿Cuántos como yo con una satisfacción enorme cuando hacemos esto? Y esta también ahora creo yo que no es necesaria, pero yo le quiero hacer. Listo. Miren, aquí está el teléfono de color naranja. La caja lo único que trae es el cablecito para poder cargarlo. Es bien minimalista la caja y aquí para poder quitarle esto, aquí trae la pestaña y ay Dios santo, cuánta satisfacción hacer esto. ¡Wow! El unboxing más rápido y simple de la historia de mis videos. Oigan, y por lo general he visto un montón de videos en internet que dicen y aseguran que, a ver, este teléfono es muy susceptible para los rayones. Ok, yo por lo general soy muy cuidadosa con este tipo de cosas, pero también soy realista. Por esa razón, también me he comprado este case que no es el original. Me gusta algo sencillito como este, que es un case transparente de $8, pero muy bueno. Así que se lo voy a mostrar porque no tienen la gran ciencia realmente. A ver, miren, no tiene la gran ciencia. Aquí está su bolsita. Este lo pedimos por Amazon, transparentito. ¿Por qué? Porque quiero que el color de mi teléfono se luzca porque me encanta. Sí, es que a mí me gusta cuidar las cosas. Ahí está. El cablecito, muy cuidadoso. Vean cómo vienen los cablecitos. Aquí con cuidado los sacamos porque vienen súper resguardados, miren. Hasta en el empaque vienen súper detallistas los de Apple. Y lo que les comentaba anteriormente, vean las entradas que ya tenemos. A ver, estas entradas tipo C que están desde que salió el modelo 14 o 15. La verdad no estoy muy enterada qué modelo viene cablecito con conexión tipo C. Pero sinceramente esto me va a facilitar enormemente la vida. Porque no solo con andar cargando menos cables, sino que también, a ver,
por aquí lo tengo. Miren, yo tengo este tipo de micrófonos y es que creo que todos los que grabamos con iPhone y que todavía no tenemos el iPhone que tenga la entrada tipo C, sabemos que cuando utilizamos micrófono, por lo general necesitamos de la ayuda de un conector externo. Este tipo de conector, que es Lightning, ha sido nuestro aliado todo este tiempo. Lo utilizaba para poder usar mis micrófonos. Miren qué cool. A ver, lo primero que se nota es la pantalla. Miren, si ustedes se fijan, esta pantalla es muchísimo más brillante. A ver, no es algo que se tenga que medir, pero sí se nota. Simplemente la encendes y lo notas. Fíjense que realmente para mí eso es bien importante, porque a veces cuando estoy grabando bajo el sol, que por lo general siempre es así, necesito revisar en la pantalla qué es lo que estoy grabando o cómo está quedando lo que estoy grabando. Y por lo general el reflejo del sol evita que yo pueda distinguir imágenes o cómo está yendo el video. Personalmente, poder ver bien lo que se está grabando sí hace la diferencia. Otra cosa que obviamente salta a la vista es el color. Yo elegí este color naranja y sí, sé que no afecta en nada cómo graba, pero me encanta. Se siente diferente, se siente nuevo y honestamente se siente muy yo. Ahora, hay algo que para mí sí fue clave para poder decidirme y cambiarme. Este teléfono ya es USB tipo C y esto puede sonar pequeño, pero para mí es enorme. ¿Por qué? Todo lo que uso para grabar ya es USB-C. Micrófono, el estabilizador, la batería y prácticamente todo, sobre todo cuando estoy viajando o grabando fuera de casa. Menos cables, menos enredos y menos cosas que olvidar. Oigan, y esta es una prueba hecha con el 13 Pro Max y todo lo que hemos visto hasta este momento del video ha sido grabado con mi 13 Pro Max. Ahorita mismo vamos a cambiar de teléfono y vamos a grabar con el 17 Pro Max y me avisan si logran ver alguna diferencia. Vamos. Y esta es la imagen con el nuevo iPhone 17 Pro Max. Coméntenme si logran ver alguna diferencia. Oigan amigos, y también quería comentarles que en la parte de abajo les voy a dejar un enlace de todos los artículos que yo utilizo y compro a través de Amazon, como por ejemplo el case que le he puesto a mi nuevo teléfono y estos micrófonos que son los que utilizo para poder grabar. Aquí tengo uno en este momento y también tengo el otro aquí en la cajita. Si ustedes le dan clic a ese enlace para poder adquirir artículos como estos u otro tipo de artículos a través del enlace que les estoy dejando en la parte de acá abajo, estarían contribuyendo para que pueda continuar generando más contenido como este. Aquí ha llegado este video. Gracias por haberse quedado a ver este video que ha sido diferente al contenido normal que subo a mi canal, pero recuerden activar campanita, suscribirse y si tienen algún comentario, por favor, háganmelo saber aquí abajo en la cajita de comentarios. Nos vemos en el próximo video. Bye. De todas formas me costó sacarlo. A ver, ya lo logré.